¿Cómo les va? Bienvenidos a otra edición de Un Mundo Alucinante, un programa de libros y sobre libros. Para no perderse la entrevista de hoy, Juan Cárcena, colega nuestro aquí en ABC, escribió un libro que es literalmente un aporte a la historia, El carnicero de Riga. ¿Quién fue el carnicero de Riga? Fue Eduard Rochman, un criminal nazi de primer nivel. ¿Dónde vino a morir? En Paraguay. ¿Cómo fue eso y por qué se le llamó el carnicero de Riga? ¿Y qué pasó con el cuerpo de Rochman, fallecido en Paraguay en 1977? Enseguida con Juan Cárcena. Y comenzamos siempre con la sección Aquellas páginas que llegaron hondo a mi espíritu y a mi ánimo de lector. La niña que perdí en el circo, de Raquel Sayer. ¿De qué se trata esta novela de 1987 de esta gran escritora fallecida en el año 2007? Una mujer adulta se encuentra con la niña que fue. Es un diálogo entre el tiempo de la adulta con sus desencantos, sus desilusiones y su experiencia con la niña que fue un día, con sus ilusiones, con sus proyectos, con sus fantasías. La pregunta es, ¿qué de nuestra niñez permanece en nosotros? Y van hablando entre las dos. En un momento, por ejemplo, dice ella, la niña y yo somos tan distintas, pero, sin embargo, tenemos tanto en común. Para los interesados en una novela que llega al alma, porque a todos nos pasa, en un momento dado nos preguntamos, ¿y qué fue de mi infancia? ¿Qué pasó en aquel tiempo? ¿Qué quedó de aquel tiempo? La niña que perdí en el circo de Raquel Sayer, todo un clásico de la literatura paraguaya. Y habrán notado que una línea de Un Mundo Alucinante es enseñar películas clásicas que ya prácticamente no se ven en los cines hoy, pero que sí forman parte del bagaje educativo cinematográfico. Rebeca. Rebeca es una novela escrita por una autora llamada Daphne du Maurier. Les explico. En 1940, el gran director del cine de suspenso, Alfred Hitchcock, filmaba su primera película en Estados Unidos. ¿Y qué película filmaba? Rebeca. Ganó el premio Oscar de aquel año a la mejor película. Pero fíjense luego con quién. Con Joan Fontaine, para darles una idea. Laurence Olivier, Judith Anderson. ¿De qué se trata tanto el libro como la película? La cosa es así. Él es un viudo inglés, viaja a Francia, le conoce a una mujer mucho más joven que él, se enamoran, se casan. ¿Y a dónde van a vivir? A la casa del hombre, por supuesto, en Inglaterra, Manderley, donde él había vivido con su esposa ya fallecida. Pero ¿con qué se encuentra él y también su nueva esposa? Con que la antigua ama de llaves, papel excelente por cierto, vive obsesionada con Rebeca, con la esposa del hombre, y se niega a aceptar una nueva mujer en ese espacio, y a partir de allí surgen una serie de conflictos de todo tipo. El final es tremendo, es realmente conmovedor. Trata justamente sobre eso, hasta qué punto en un momento dado en la mente de una persona uno no puede dejar de estar unido íntimamente a alguien por algún momento. ¿Por qué el ama de llaves estaba tan unida a Rebeca y por qué se negaba a aceptar a la nueva esposa del caballero? Lean el libro, pero sobre todo la película es buenísima. En internet debe estar Rebeca, 1940, una obra maestra del grande Alfred Hitchcock. Y como siempre, queremos saber qué libros recomiendan y qué libros leen en nuestro país. Fíjense ustedes mismos. ¿Qué libro recomendás y por qué? Bueno, a mí me gusta leer mucho sobre diversos temas. Como me dijeron, un libro para jóvenes, yo creo que es muy interesante, El Principito, porque habla justamente de lo importante de la vida, de las relaciones humanas. Otro libro que me gustó mucho en cuanto a relacionamiento con los demás es Cómo ganar amigos e influir en las personas, de Dale Carnegie, que es un libro ya que tiene más de 70 años, pero un libro de liderazgo muy importante. Y también me gusta leer mucho sobre economía, y un libro muy interesante que estoy leyendo ahora
se llama Los filósofos mundanos, que es la historia de todos los economistas desde 1700 de Adam Smith, Karl Marx y Keynes y entre otros, que es muy interesante cómo la economía entiende la sociología y la dinámica de la sociedad. Y enseguida, Juan Cálcena, con una obra que realmente es un aporte a la historia, El carnicero de Riga, el caso del criminal de guerra nazi Edward Rochman, que se llegó hasta Paraguay y en Paraguay murió en 1977. Su historia, enseguida. ¿Quién fue el carnicero de Riga? Un criminal nazi, estuvo en Paraguay y murió en Paraguay. Un libro imprescindible, les comentaba al inicio del programa, es este que ustedes están viendo en pantalla, de Juan Cálcena, nuestro colega aquí en ABC, Un nazi en el sur, el carnicero de Riga en Paraguay. Acá está el autor. Juan, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Un gusto estar en tu programa. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, y para comenzar, ¿quién fue el carnicero de Riga y por qué el carnicero de Riga? Edward Rochman era un capitán, tenía el rango de capitán dentro de las SS nazis. Y el carnicero de Riga porque fue el comandante del gueto judío de exterminio en Riga, en Letonia, la capital de Letonia, un país bastante pequeño que está fronterizo con Rusia, la antigua Unión Soviética en ese momento. Entonces él llega a Paraguay a finales de julio de 1977, escapando de las autoridades alemanas. Él estaba en Argentina y viene y muere aquí en el Hospital de Clínicas el 10 de agosto de 1977. Decime una cosa, en algún momento se habló siempre de esa operación Odessa, de supuesta defensa de criminales nazis. ¿Algo de eso es cierto? ¿Pudo esto ayudar a ciertos criminales nazis a trasladarse a América del Sur o es fantasía? De acuerdo a la investigación que yo pude realizar, revisando también archivos de Simon Wiesenthal, que fue el famoso cazador de nazis, y había un intercambio con Frederick Forsyth, que llegó a hacer una novela teniendo como protagonista principal a este carnicero de Riga, a Rochman, en una película que se llama The Odessa File, el archivo Odessa del año 73, 74, si mal no recuerdo, con un John Boyd haciendo de investigador. Y en esa investigación, o sea, en esa pesquisa que yo realicé, hubo un intercambio de cartas con Simon Wiesenthal y Frederick Forsyth, y ahí se puede revelar que la Odessa era para los casanazis, mejor dicho, para los judíos casanazis, era una organización un tanto ficticia, más ensalzada por el afán de encontrar a todos los criminales de guerra nazis que estuvieron por Sudamérica. Pero es el misterio que dio pie a varios libros también de la famosa Odessa, la organización de criminales nazis que vinieron a Sudamérica y se protegieron entre ellos. Y lo concreto es que Rochman llega a Argentina. ¿Y qué pasa luego? Rochman llega a Argentina en octubre de 1948 después de una serie de aquí para allá. Estaba en el campo de concentración de nazis, ya en esa época, después de la guerra, en Rimini, en Italia. De ahí se escapa de alguna manera. Las fuerzas británicas lo toman, él se escapa y a través de una serie de sucesos llega a Génova. De Génova toma un barco y llega a Argentina en octubre del 48 y de ahí hace una vida nueva, vamos a decir, con otro nombre que es Federico Wegener. Y desde el 48 hasta el 77, en este caso, él vive impunemente entre Argentina, Brasil y en su último tramo ya en Paraguay. Muchas décadas yendo de manera impune, a diferencia de lo que le ocurrió, por ejemplo, a Mengele. Así mismo, sí, porque relativamente, si bien tenía el mismo rango de Mengele, de capitán, vamos a decir, él logra establecerse. Inclusive, te cuento, Carlos, que es un detalle bastante llamativo, que a mediados de los 50, él se vuelve a casar en Argentina y estaba casado allá, era un picaflor el amigo. Y su esposa de Austria se entera y lo denuncia por bigamia. O sea que él no lo fichan por asesino nazi. Sino por bígamo. Sino por bígamo, exactamente. Pero qué historia más curiosa. Sí. ¿Y qué pasó a partir de allí? Y bueno, a partir de allí, él se sale con la suya de alguna manera. Sigue con su secretaria, se casó. Una historia bastante similar para la humanidad, ¿verdad? Se casa con su secretaria al final y se establece primero como carpintero y después ya como mecánico. Así mismo como lo había hecho
lo habían hecho varios criminales de guerra nazis, porque en el libro se precisa que justamente una de las manos de obra era la de mecánico, era bastante codiciada en esa época en la Argentina, de Perón, de Perón y de varios otros gobernantes. Y él se establece allí como un potentado, vamos a decir, de trabajador, emprendedor, empresario. Y ya en los 70 como que las prioridades de los cazanazis, las prioridades del Mossad, del Servicio Secreto Israelí, ya fueron capturadas y van por los más chiquitos, vamos a decir. Estamos el caso, por ejemplo, de Adolf Eichmann, ¿verdad? Que fue bastante llamativo. Y hubo otros también menos llamativos, entonces ellos fueron capturados, juzgados, etcétera, etcétera. Y ya en los 70 van por detrás de Rochman. Y Rochman se hizo muy popular, el nombre de Rochman se hizo muy popular en base a esa película que te comenté de Odessa File, que lo puso en la palestra, vamos a decir, a él, y dice, bueno, ahí me pillaron, porque llegó a Argentina esa película, me imagino que se habrá visto a sí mismo en el cine, y un tribunal alemán emite una orden de captura contra él, que llega a la Argentina, y en el 76 lo llevan preso, pero se libera él. De alguna manera, podemos presumir alguna coima o alguna ayuda de un amigo alemán, él se fuga de la comisaría, pero el año siguiente ya no tiene escapatoria y se fuga hacia Asunción. Toma un colectivo y llega a Asunción el 28 de julio de 1977. Aquí la terminal estaba ahí sobre Colón, Presidente Franco, casi Colón. Sí. Llega allí y pide el nombre de una pensión y se hospeda acá cerquita, sobre la calle Iturbe. Sí. Donde ahora funciona un estudio jurídico. Y se queda ahí un mes, menos de un mes realmente, porque tiene un infarto a inicios de agosto, y se va a clínicas. Y de allí salió una vez, un episodio bastante curioso, si me permitiste cuento. Sí, claro que sí. El 5 de agosto él estaba muy mal, era una persona obesa, tenía diabetes, y el 5 de agosto él se fuga de su internado, vamos a decir, de clínica. Y se va a hacer quién sabe qué, pero ayudado o asistido por algunas personas aquí en Asunción, de las cuales nunca se supo. Y aparentemente se fue a cerrar todos lo que dejó abierto, todos los negocios, todos los papeles que trajo. Y tenía una cánula en el cuello, y con esa cánula se va a recorrer Asunción. Bastante llamativo. Después él vuelve por su cuenta a clínicas el 6 de agosto y fallece 4 días después. De novela esta historia. Él dejó clínicas por su cuenta con una cánula y fue a cerrar aspectos que él había dejado abiertos. Porque dentro de las publicaciones periodísticas que también se reseñan en el libro, hay testimonios de varias personas donde se confirma que él, cuando estaba bien, antes de internarse, salía con mucha frecuencia y se reunía con varias personas en Asunción. Se da cuenta, por lo menos 3 a 4 personas que lo conocían aparentemente o que formaban parte de esta red Odessa, nunca vamos a saber. Exacto. Él se reúne con estas personas y como que salía de la pensión toda la mañana y regresaba ya por la tarde, noche, solamente para dormir. Dejaba todas sus pertenencias en la pensión aquí cerquita sobre la calle. ¿Quiere decir que había alguna conexión aquí, algún tipo de ayuda importante que él recibía? Totalmente, eso sin duda. Eso sin duda, Carlos, porque se puede comprobar que, de acuerdo a los testigos de esa época, del año 77, que él tenía protección de nazis, o de simpatizantes al menos, a su causa, ¿verdad? Y esto se devela después también cuando se detecta el cadáver, se detecta que es él, la identidad del cadáver. Inclusive, uno de los judíos que vivía en Paraguay en esa época confirma, porque había muchas dudas, confirma que él era Edward Rochman y que él estaba en Auschwitz, el judío y Rochman, o sea que vienen a encontrar otra vez aquí, y denunció que él era un criminal de guerra y era el dueño de la fiambrería alemana, que estaba acá sobre la calle Herrera en esa época. Ahora está frente al Ministerio de Vivienda, acá sobre Piribebuy. Y cuando estaba acá sobre Herrera, la fiambrería es baleada por nazis. Y los rastros de las balas todavía se pueden ver en el edificio de... ¿Y por qué fue baleada por la fiambrería alemana? Para intimidarle. Para intimidarle
a este hombre A que este hombre, sí. sabía quién era Rochman. Exactamente. Y ahí viene la pregunta antes de pasar sobre ese muy espectacular final de él. Cuando hablamos del carnicero de Riga, Sí. ¿qué se supone que él hizo realmente allí en ese gueto judío? Es una historia bastante peculiar también porque en un inicio, uno entra en la página de Wikipedia de Edward Rochman, por ejemplo, Sí. y dice, asesinó a 40.000, entre 30.000 a 40.000 judíos en el gueto de Riga, en Letonia. Pero en realidad hay una investigadora que se llama Gertrude Snyder, que era también, estaba en ese gueto. Ella logra sobrevivir al gueto y se convierte en una investigadora. Y en los años 70, 80 más o menos, ella hace una investigación doctoral sobre el gueto de Riga y contacta a el cazajudíos, a Wiesenthal, y le dice, Wiesenthal, tenemos que reconocer que inflamos un poquito la cifra para darle más protagonismo en la película. Y en realidad cortó de un tajo a 3.500, 4.000 personas, sea cual fuera el Por monto, supuesto. por supuesto es terrible, ¿verdad? Responsable de la muerte de esas 3.000 a 4.000 personas judías. Sí, en un lapso de 1943 a 1944, porque ese fue el periodo en el que él fue el comandante del gueto de Riga en Letonia, que tenía así como subbases, tenía así como sitios o bosques en donde allí no eran cámaras de gas, no había cámaras de gas Sí. porque era un país muy pobre. Sí. Lo que hacían eran fusilamientos múltiples en fosas comunes y los arrojaban y los enterraban en los bosques de Letonia. Y es más, hasta ahora siguen como sitios cuidados esos bosques en donde supuestamente hubo esas masacres, que son 3 o 4 bosques. Yo tuve la oportunidad de estar en Riga, Bueno, una ciudad bastante conservadora todavía, muy influenciada por la Unión Soviética, porque después de la guerra forma parte de Letonia del satélite soviético. Efectivamente. Entonces, ellos hablan ruso, hablan letón, pero más ruso, y como que quieren, lo que percibí cuando estuve ahí, que querían esconder ese pasado. Tienen algunos memoriales impulsados por los judíos, pero inclusive hay así como un memorial donde uno entra, aquí estuvieron los prisioneros de guerra, etcétera, etcétera, pero muy pequeño en comparación a otras ciudades y europeas. queda finalmente el gran misterio. ¿Qué se hizo del cadáver de Rochman después de morir aquí en el hospital de clínicas? Un gran misterio realmente. Una de las cuestiones que más me reclaman del final del libro, y yo le puedo decir no sé. O sea, solamente ¿No se encontró podemos- su cadáver después? No se encontró. Él estuvo en el hospital de clínicas, en la morgue durante 3 días, hasta el 13 de agosto más o menos, y de la noche a la mañana desaparece. Estamos hablando de un momento en donde la policía en teoría custodiaba ese Sí. lugar, un momento del estronismo bastante cómodo, vamos a decir, porque era la época de Itaipú, todo feliz, la plata dulce, pero nadie sabe qué sucedió, Carlitos. Nadie sabe qué pasó con esos restos. Hay muchas teorías que está enterrado en San Bernardino o en algún cementerio internacional, o inclusive hay un autor, un escritor británico que aventura a que fue asesinado por los servicios secretos israelíes, como vendetta, vamos a decir, a todo lo que pasó. Y él muere técnicamente, la ficha médica sigue en el Museo del Hospital de Clínicas, muere de un infarto en el 10 de agosto de 1977. Quien salvó esa ficha es el doctor Alfredo Boxia Paz. Él es el que Recuperó esa ficha y que está como una reliquia ahí en el Museo del Hospital de Clínicas, que tiene un montón de cosas, por cierto. Así que apasionante realmente la historia de Muchas gracias por Edward habernos Rochman. visitado. Les recomiendo especialmente El carnicero de Riga en Paraguay, un nazi en el sur de Juan Cárcena Ramírez, para entender parte también de la historia nuestra en sus misterios. Volvemos enseguida. Y siguiendo, ¿qué leen y qué recomiendan leer los paraguayos? Aquí está la respuesta. ¿Qué libro estás recomendando y por qué? Bueno, en realidad estoy leyendo Diálogos Políticos, que es una publicación que hace la Konrad Adenauer, la Fundación, y que hace un análisis político de la coyuntura actual en toda Latinoamérica, sobre todo, y también algunos análisis a nivel mundial. Más que nada, hoy mi lectura se basa en cuestiones políticas, atendiendo a mi actividad.
los libros de Derecho y Economía, que son muy interesantes, corrientes nuevas, visiones nuevas del derecho y la economía, que te abren la mente. Cuando te aburrís, pasa a una novela. Un buen novelista es Wilbur Smith. Wilbur Smith es una persona que nació en Sudáfrica en los años todavía del apartheid y escribe con trasfondo histórico y escribe sobre Sudáfrica, Rodesia, Zambia, Botswana, Egipto y mezcla historia real con la novela. Entonces realmente uno aprende y se entretiene. Y si me preguntan a mí qué cuento de terror yo elegiría para irme una noche de tormenta a una casa de campo y leerlo y tener miedo, El derrumbe de la casa Usher. Esta es una obra maestra de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, escritor estadounidense del siglo XIX, fue uno de los creadores prácticamente del cuento de terror contemporáneo. ¿De qué trata El derrumbe de la casa Usher? Publicado en 1839. Por lo tanto, estamos hablando de 180 años de este cuento. La cosa es así. Un hombre es invitado a visitar la casa de un conocido suyo, Roderick Usher. Roderick Usher vive con su hermana, ahí en esa casa. Él va hasta allí, pero comienza a notar cosas extrañas. El amigo suyo, Roderick, parece no estar bien exactamente en términos emocionales y mentales. Y su hermana es prácticamente un espectro. Algo pasa. Se crea un ambiente denso. El visitante siente, pero aquí algo está ocurriendo. En un momento dado, muere la hermana de Roderick. Y él no quiere llevarla al cementerio directamente, sino deposita su cuerpo en un lugar dentro de la casa Usher, sin llevarla todavía al cementerio. Surge, por supuesto, una situación de mayor suspenso allí. ¿Por qué no quiere enterrarla? En un momento dado, Roderick está con su invitado una noche en el escritorio y ¿quién cree que entra por la puerta? La hermana. Pero ¿estaba o no estaba muerta? Hasta ahí les cuento. El derrumbe de la casa Usher, si quieren un cuento de terror, les recomiendo, no se van a arrepentir. Y sin ninguna duda, en términos culturales, el Museo del Barro es un aporte central para nosotros. Arte indígena, pinturas, cerámicas, mucha historia y cultura. Centro de Artes Visuales Museo del Barro, como buscamos a continuación. El Centro de Artes Visuales Museo del Barro abre una cena en donde se exponen diversas expresiones visuales. El lugar tiene en total 3 colecciones. El arte indígena es una de ellas. Que reúne piezas de pueblos indígenas de todo el Paraguay, de la región occidental y de la región oriental también. Prácticamente todos los pueblos indígenas están representados en esta colección del Museo de Arte Indígena. Son piezas que fueron adquiridas a lo largo de muchos años por los gestores y los directivos del Centro de Artes Visuales Museo del Barro y otras fueron donadas también en el transcurso de los años y algunas piezas fueron de hecho instaladas por los propios indígenas aquí en las salas. El Museo del Barro es otra de las colecciones. Consta con más de 4.000 piezas correspondientes a producciones mestizas desde el siglo XVII en adelante. Que reúne una importante colección de arte popular proveniente de distintos pueblos del interior del Paraguay, cerámica popular de Itá y Tobatí, ñandutí de distintos pueblos del interior del Paraguay. También hay obra de imaginería religiosa proveniente de talleres franciscanos y jesuitas y de santeros populares más contemporáneos también. La última colección es el Museo Paraguayo de Arte Contemporáneo, que alberga la única colección permanente de pintura, dibujo, instalación, objeto y escultura actual del Paraguay. Con una colección que está en exhibición permanente y ocasionalmente hay exposiciones temporales también en torno a obra de artes visuales de procedencia urbana con una tradición más erudita, digamos. Turistas, estudiantes, familias y amigos concurren a este museo para conocer más acerca del arte y la historia. El acceso es libre y gratuito. Prácticamente todas las actividades son abiertas al público
y tiene, si bien tiene áreas públicas y privadas, la mayoría de las áreas de exposición son públicas y están libres para todo público, para niños, adolescentes, adultos. Si el visitante está interesado, puede solicitar algún guía, tanto en castellano como en inglés, y esas visitas guiadas sí tienen cierto costo, ¿no? Que es para el pago, digamos, de los guías. El Museo Paraguayo de Arte Contemporáneo está en Asunción, sobre las calles Grabadores del Cabelluí, esquina Cañada y Emeterio Miranda. Está abierto al público de miércoles a sábado de 9 a 12 horas y de 15:30 a 20 horas. Alfredo Seyfertgel, fallecido muy joven, por cierto, en 1988, dejó un gran aporte a la historia en Paraguay a través de diferentes entrevistas. En este libro, que es imprescindible para la biblioteca de textos paraguayos, Recuerdos de la Guerra del Chaco, Alfredo Seyfertgel hace una serie de entrevistas y va armando un rompecabezas en torno a las experiencias que tuvieron diferentes tipos de personas en la guerra entre 1932 y 1935, para atender el lado humano de esa guerra. Recuerdo de la Guerra del Chaco, de Alfredo Seyfertgel, donde encuentran esta joya de lo que se llama los libros paraguayos, como siempre en Servilibro, en la Plaza Uruguaya. A veces creemos que porque hoy vivimos en democracia, las democracias llegaron para quedarse. Nanay, no es así. Corren riesgo. ¿Pueden morir las democracias? Sí pueden morir. En este texto imprescindible para entender nuestro mundo actual, los profesores Stephen Levitsky y Daniel Ziblatt de la Universidad de Harvard se preguntan: ¿cómo mueren las democracias? ¿Los populismos que surgen pueden llegar en un momento a hacer explotar las democracias? 2 décadas, 20 años, estos autores estudiaron la caída de varias democracias en Europa y Latinoamérica y creen que la respuesta a esa pregunta es sí. ¿Pueden morir las democracias? Sí, pueden morir. De ahí la importancia de cuidarnos de todos los riesgos al respecto. Este libro es imprescindible para entender el mundo contemporáneo en cuanto a la democracia se refiere, donde está disponible en el Literato. Le reitero el nombre: ¿Cómo mueren las democracias?, de los profesores Stephen Levitsky y Daniel Ziblatt. Como siempre, en Un Mundo Alucinante nos vemos la próxima semana.